Esta enseñanza es muy profunda y se relaciona con la Cábala. La Cábala no es fácil de entender. Fue la primera conferencia que di en 1992 en el Corazón, cuando expuse una serie de conferencias sobre los senderos místicos de las religiones del mundo. Así que han visto en la carpa el volumen 1 y estamos trabajando para completar el volumen 2 y el 3, al menos para fines de otoño. Y cada volumen inicia con unas 100 páginas de enseñanza sobre la Cábala. Las enseñanzas que están en el libro se expanden considerablemente a lo largo de la conferencia que di en el Corazón. Así que ha sido algo en lo que hemos trabajado de forma intermitente durante varios años para incluir en los capítulos de la Cábala lo que los guardianes de la llama en el sendero necesitan comprender. La Cábala enseña sobre muchos aspectos de la vida del alma, del universo, de la creación del universo, del árbol de la vida, de los sefirot y nuestra relación con ellos. Es muy concentrado, muy profundo y muy complejo. Es más complejo que las Sagradas Escrituras. Pueden leer un capítulo del libro de Cábala, y hay muchos libros sobre Cábala, pero digamos que leen el que he estado trabajando. Pueden leer ese capítulo y volver a leerlo un día y apenas si recuerdan una palabra de lo que leyeron, porque es muy profundo, es escritura sagrada y debe leerse una y otra vez. Lo que he introducido en este trabajo sobre Cábala es sobre Jesucristo y el sendero de la ascensión y muchas otras enseñanzas que van de la mano de la Cábala. Entonces realmente es una Cábala para la nueva era y para todos los pueblos y personas de todas las religiones. Así que parte del material que les proporciona ahora sobre la Cábala proviene de ese trabajo. Y cuando tengan los 3 volúmenes, tendrán lo que creo que es la enseñanza más revolucionaria sobre la creación, la caída de Adán, por qué ocurrió la caída, qué debemos hacer para recuperar nuestro estado divino. Realmente es un eslabón perdido que ninguna otra de las 7 principales religiones del mundo puede ofrecernos. Así pues, me remontaré a 1977, la primera mención de la recuperación del alma por parte de un maestro ascendido en nuestra organización. Y el maestro ascendido que nos habló es la diosa de la sabiduría. La diosa de la sabiduría, en su encarnación más reciente, estuvo encarnada como Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana y autora de los libros de texto de Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con fundamento en las Escrituras. Fundó su iglesia en Boston y fundó una sociedad editorial y un periódico que hoy recorre el mundo. Ella era una de las hermanas en la casa de María y Marta, y es muy cercana y querida en mi corazón. Cuando era niña, una niña pequeña, seleccioné la iglesia de la ciencia cristiana en mi ciudad natal como la iglesia que pudiera ofrecerme las enseñanzas más profundas que estaban a mi disposición en mi pequeña ciudad. Falleció aproximadamente en 1912 e hizo su ascensión. Y por todo el trabajo que hizo a lo largo de todas las eras, recibió el título de la diosa de la sabiduría, lo que significa que alcanzó el nivel de Dios en su sabiduría en lugar del nivel de alguien que sería solo un maestro ascendido. Y así en este dictado del 16 de enero de 1977, el cual marcamos como el primer paso en el sendero de la recuperación del alma, está en el signo de Capricornio. Por eso en su dictado describió la obra sagrada de la unión de los componentes del alma. Y es de ese modo que estamos a punto de estudiar el trabajo sagrado de la unión de los componentes del alma. Ella dijo, ¿alguna vez pensasteis que quizás los componentes de vuestra alma estén fuera de la alineación con el cubo del corazón, el cubo blanco? Quizás
Quizás habéis dejado una parte de vuestra alma en el pasado o habéis confiado una parte del alma a otra parte de la vida. Aquí es donde somos más vulnerables. Todos somos más vulnerables a nivel de nuestra alma, porque como ya dije en esta conferencia, el alma es mutable. No es permanente, no es inmortal y debe pasar por el proceso de volverse plena. Entonces, una de las formas y una de las razones por las que nuestras almas no son íntegras es porque hemos amado tanto a alguien que le hemos dado a otro lo que no nos correspondía entregar. Es como regalar la gallina de los huevos de oro en lugar de simplemente regalar los huevos. Si regalan una parte de su alma, entonces falta una pieza como una pieza en un rompecabezas. Así que si confían tanto en alguien, si confían en alguien más de lo que confían en Dios, si los ángeles caídos los han atraído a su guarida y les han prometido muchas cosas y están tan impresionados con su sabiduría y astucia que comienzan a considerar que son mucho más inteligentes que tú, y son muchos más superiores y pueden realizar todo tipo de hazañas para simplemente les den una porción de sí mismos. Cuando permiten que alguien abuse verbalmente o físicamente de ustedes, les están entregando una parte de sí mismos. También están incurriendo en lo mismo si están abusando verbal o físicamente de otro. Así, entonces tenemos que llegar a comprender que el alma ha sido maltratada y herida. Hay muchas formas en las que, debido a la muy baja autoestima en nuestra psicología, cuando pensamos que no somos dignos, no sentimos que el alma es digna, y entonces permitimos fácilmente que el alma sea pisoteada por los perpetradores que nos la arrebatan, la tomarían, se la robarían e irían a algún otro lugar del universo con ese fragmento del alma. Así que estas son las cosas que tenemos que mirar y debemos recordar que los maestros nos han dicho que no podemos dar un paso más en el sendero a menos que resolvamos nuestra psicología. La palabra psique significa alma, de modo que cuando trabajamos en nuestra psicología, como decimos, estudiamos bajo la dirección de un terapeuta o leemos muchos libros populares sobre el alma, lo hacemos porque debemos tener una resolución. Debemos llegar a una resolución con nuestra propia alma. Nuestra alma debe llegar a una resolución con nuestro santo ser crístico. Así que trabajamos en esto. Es por eso que todos necesitamos leer libros de psicología y comenzar a reconocer que hay partes de nosotros que son disfuncionales, lo que significa que no estamos funcionando en la totalidad del ser divino libre a partir del cual Dios primero creó nuestras almas en el principio. Por lo tanto, podemos ser disfuncionales en una parte de nuestra vida y muy bien equilibrados en otras partes de nuestra vida. La vida es un pastel y atraviesan el pastel y siguen las líneas del reloj y tocan algunas de las líneas donde se encuentran con problemas serios, ya sea de rebeldía en la línea de las 4, de no poder lidiar con las energías del fuego sagrado en la línea 10 y así sucesivamente. Entonces tenemos líneas fuertes en el reloj y líneas débiles. Tenemos fortaleza en nuestra alma y tenemos debilidades. Pero el punto es que toda el alma debe volverse íntegra porque hasta que no sea íntegra no puede ser la novia de Cristo. Entonces, tal vez hayan dejado una parte de su alma en el pasado o le han confiado una parte del alma a otra parte de la vida. Aquellos de ustedes que vienen a Summit University me escriben dándome sus solicitudes y reviso el resumen de sus vidas y su pasado y por qué quieren estar aquí. Y encontramos los ciclos repetitivos donde un individuo ha tenido un amor muy profundo y entonces este amor se desmorona y ese ser es abandonado y experimenta un dolor profundo. Y lo que sucede es que el dolor y la pena son tan grandes que simplemente se cierran, cortan el recuerdo del amor, la experiencia del amor y se vuelven casi mecánicos, porque estas cosas son tan profundas y tan difíciles de lidiar. Entonces lo suprimimos y se va al subconsciente y entonces tomamos rutas alternas para adormecernos
del dolor de la experiencia tomamos drogas, alcohol, todo tipo de cosas que simplemente adormecen los sentidos hasta que finalmente nos despertamos o un ángel nos golpea en el hombro. Dado que reviso las aplicaciones de los estudiantes de Summit University desde el principio, veo cómo se repite esto y percibo que todos tenemos que superarlo. Y es por eso que estamos haciendo esta recuperación del alma el día de hoy. Así que la diosa de la sabiduría prosiguió en su dictado. ¿Habéis entregado vuestra alma y la habéis puesto en algún lugar donde no deberíais haberla puesto? Bajo el cuidado de alguien que era mortal, en lealtad a la conciencia humana y a la carne, que debería ser reemplazada inmediatamente por la lealtad a Dios y al Espíritu. Pensad entonces en unir vuestra conciencia solar y la conciencia de vuestra alma. Usamos la palabra solar aquí porque se relaciona con el sol, y el sol es el símbolo de nuestra alma, y nuestra alma debe verse como el sol en los cielos en una resplandeciente luz de gloria. También pensamos que el sol es típico de la presencia yo soy, pero su alma perfeccionada e íntegra, que se expande y se convierte en la esposa de Cristo, es seguramente ese extraordinario fuego de iluminación dorada que vemos. Es típico de esa alma, y entonces llamamos conciencia solar a la conciencia del alma, porque cuando su alma está consciente y sensible y tiene las 5 facultades espirituales del alma que complementan las 5 facultades físicas, los 5 sentidos, entonces su alma puede expandirse y moverse y salir a todos los niveles del universo. Así pues, el alma cada día, mientras se cura a sí misma y es sanada por su santo ser crístico, está ganando una conciencia solar cada vez mayor, la conciencia del ser que simplemente se expande más allá de este mundo hacia otros mundos. Pensad entonces en ordenar a los átomos, células y electrones del alma que regresen al chakra del alma. El chakra de la sede del alma está en el lugar justo encima de la base de la columna, entre el ombligo y la base de la columna. Esa es la morada del alma en su cuerpo. Entonces, ella nos aconseja que ordenemos a los átomos, células y electrones del alma que regresen al chakra del alma. Pensad entonces en atraer este fuego solar y a la evolución solar y a la conciencia solar como un imán mediante el cual vosotros, en el templo del Dios viviente, podáis experimentar la totalidad de la hermosa. El templo de la hermosa está en el mundo celestial, en la ciudad cuadrangular. Venid, ved entonces cómo dirigir a la vida, cómo comprender que con toda la ley que se enseña, hay un llamado a la creatividad, incluso al genio, para saber qué pedir y cómo pedir. Es como saber cuál es el siguiente paso en un problema matemático muy complejo, cómo llegar a la solución deseada, qué ecuación se utilizará, qué método. Es como si el médico recogiera del estante la diligencia necesaria, la fórmula necesaria para el problema. Bueno, algunos de vosotros ni siquiera habéis precisado el problema como para preocuparse ahora por la solución que debe aplicarse. ¿Es cierto? No sabemos que tenemos un problema. Por tanto, ¿cómo vamos a poder solucionar el problema? Entonces, necesitamos sabiduría y la diosa de la sabiduría dice: por lo tanto, os traigo una posibilidad y una probabilidad de que el problema es la necesidad para ensamblar los componentes del alma. En algunos casos, el alma, su campo de energía, se ha dividido por temores muy intensos del pasado, experiencias traumáticas en las que se podría decir que el alma ha sido conducida a la clandestinidad, a lo más profundo de la subconsciencia. Del subconsciente como un niño asustado. El alma debe ser llamada de regreso al salón del trono, de regreso al 3 en 1, de regreso al lugar donde la Trinidad de la llama trina está consagrada en el templo del corazón. Me gustaría señalarles que el alma no necesariamente quiere que la llamen de vuelta. Se ha condicionado a sí misma por cualquier situación en la que se ha asentado en algún lugar del universo.
Podemos llamar al alma para que regrese, pero si un alma no puede ser convencida por nuestra propia cristeidad de que debe regresar a este altar de Dios, al altar de la transformación, debe estar dispuesta a pasar por el dolor de la alteración y la cirugía que se necesita. Tenemos que atraer el regreso al alma como si fuéramos sus amantes y atraerla de regreso para que sea nuestra novia. Así que el alma es un niño, el alma está asustada, el alma está fragmentada. El 1 de enero de este año, el Moria nos instó a fusionar las partes fragmentadas de nuestra alma. Dijo: en este primer día del año os pido ante todo, que hagáis las paces con vosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes están en paz consigo mismos?